psicometría? La construcción de los ítems. Ujú. Como que desde qué enfoque o qué más, a ver, denme carnita teórica de lo que están viendo por allá, para poder ejemplificar. Bueno, también estamos viendo los test, pero ahorita estamos viendo la teoría clásica, pero cómo sacarlo, y bueno, cómo hacer los IT, cómo redactarlos. mm, ¿Qué más? Ay, no voy a acordar específicamente el tema, pero eh, hay un tema, por ejemplo, donde no vamos a hacer mucho lo correcto y lo incorrecto, sino lo que vamos a hacer es más como, por ejemplo, qué nivel de estrés lleva la persona, si tiene mucha, bueno, qué niveles de ansiedad, ¿no? Por un ejemplo, pero hasta hoy es lo que hemos visto. Ok, ok, interesante. Bueno, y esta parte nos va a servir muchísimo, pues para tener sí ciertas pautas, válgame la redundancia, de lo medición, de lo psicológico, sea lo afectivo, lo cognitivo, lo conductual, inclusive lo fisiológico, ¿cierto? Y nos va a dar ciertas pautas, pero no nos va a dar el completo esquema de lo que tenemos que trabajar dentro de una evaluación. Justamente en este punto anterior decía en cuanto a déficits y vulnerabilidades. A ver, quiero que me den un ejemplo ustedes de qué vulnerabilidad, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta ante algún caso que se nos presentara. Ya tenemos por un lado la medición, ya hicimos test, hicimos una serie de pruebas, una batería de pruebas psicológicas, ya tenemos algunos datos de pues todos los niveles que les acabo de mencionar, ¿no? Y esto nos indica que hay ciertos rasgos, ajá, y también, no sé, 2, 3, 4, 5 sesiones las que les tome, ¿no? Empezaron a evidenciarse ciertos síntomas y ciertos rasgos importantes que vamos a tomar nosotros en cuenta. Ahora quiero que me den un ejemplo, por favor, qué tipo de rasgo podríamos tomar en cuenta para hacer una evaluación o un diagnóstico y un tratamiento. Échenle un caso hipotético, algún rasgo que tendríamos que tener muy en cuenta. ¿Sus expresiones? Sus expresiones, claro, pero ¿en qué sentido de él? Pues sí, en cómo está hablando y cómo está diciendo las cosas. Si sientes o notas que a lo mejor y al momento de decirlo no se siente cómodo o algo. Ajá. Bueno, esas son cuestiones de la comunicación verbal y no verbal, pero yo hablo de rasgos de, a ver, rasgo, algún rasguillo que tú le vieras por ahí, cualquiera, que tendrías que tomar muy en cuenta. Lo puedes identificar en efecto gracias a eso que estás diciendo, a la interpretación de su lenguaje, sea verbal o no verbal. En este caso hablaste del no verbal, del gestual, ¿no? Muy bien, ahí puedes ubicar cómo está su imagen corporal, qué tanto está construida su identidad en ese sentido. Pero ahora un rasgo que podrías tomar en cuenta, cualquier rasgo que se te ocurra. Si presenta algún trastorno, algún otro trastorno. Es que medio recordaba que ayer estaba mencionando que si presentaba algún trastorno, cómo con ese trastorno el individuo hacía frente a la experiencia. Bueno, con ese síntoma. Exacto. Pero ahora quiero un trastorno en específico o más bien un rasgo en específico que se les ocurra. ¿No podría ser como los intentos de suicidio o los intentos de agredir a otra persona? Bueno, es que eso me recuerda un poco a la clase que tomábamos con la maestra Cristina, pero no sé igual si esté bien. A ver, sí, está muy bien, Silvina. A ver, ¿cómo? Elabóralo un poquito más.
Pues no sé, la maestra la otra vez igual estábamos en clase y propuso hacer una intervención. Ajá. Entonces le preguntaba al señor que le estaba pues entrevistando que si él había intentado suicidarse. Entonces el señor contestó que sí, que lo había pensado y que lo había, no recuerdo si lo había hecho o solamente lo había pensado, pero él dijo que creo que no lo hizo porque dijo que se detuvo por el amor que le tiene a sus hijas. Entonces yo pienso que igual podríamos valorar dependiendo de la respuesta que te puede dar, tanto en el suicidio como en el homicidio, ¿no? Porque bueno, sí, tratando de identificar si está, no sé, él elaborando un plan para matar a otra persona. Ok, y por ejemplo, si fuera un intento de suicidio, ¿en qué se diferencia de uno de homicidio? ¿Qué estructuras estamos trabajando ahí? Mm, A ver, la estructura psíquica del homicida, ¿cuál sería? perversión. ¿Qué tipo de psicosis, Aileen? Por ejemplo, si se trata de estar pensando en matar a su mamá porque le cae gorda y el señor ya está tan desestructurado, tan desbordado, pues se llama psicopatía, ¿no? Y si está pensando en matar a varios y tiene ya un plan de acción para convertirse en un asesino serial, se llama, ¿qué? Sociopatía, ¿no? Y claro, ambas son propias de la psicosis, no de la perversión, de la psicosis, ¿vale? Bien, buen ejemplo, Silvina, muy bien. Otro ejemplito, rápidamente. Tengo manitas, perdón, por ahí estaba. ¿Quién? Diana, ¿no? Sí, maestra, no sé si me podría ocurrir un caso hipotético de una persona que sufre de ansiedad y un rasgo, o no sé, podría ser sentimiento de persecución, tal vez. Interesante, ajá. Si observamos sentimiento de persecución, estamos entonces ante qué tipo de síntomas, neuróticos o psicóticos. Psicótico. Psicóticos. Muy bien, bueno. Y dice por acá en el chat, ¿cuáles estas? A ver, Fernando Díaz, háblame de estas, las 3 esferas de la persona, por favor. No puedes abrir tu... Ok, estoy en consulta. Ok, bueno, sí se puede. Respondiendo a tu pregunta, claro, pues es evidente que tenemos que tomar en cuenta estas vicisitudes y estas esferas también, ¿cierto? Que construyen a tu persona. Luego dice Ricardo, trastorno de la personalidad, si es que está marcada por algún rasgo que se presenta en exceso, por ejemplo, el narcisista, se marca por los rasgos de una persona que no quiere ser superada, ajá, quiere mostrar superioridad, le molesta no ser idolatrado. Ok, sí, también son buenos ejemplos de los rasgos que podríamos nosotros empezar a identificar para que nuestra evaluación entonces sea amplia, sea que tenga en cuenta, insisto, estos déficits, estas vulnerabilidades y como dice ya el punto número 9, también estos recursos y estas fortalezas y oportunidades que va a tener nuestro paciente para verdaderamente llevar a cabo el cambio, ¿sí? Por acá veíamos qué ha hecho hasta el momento para hacer frente al problema, ¿no? Revisar qué estrategias han fallado, cuáles han mostrado un éxito parcial y cuáles pueden ser útiles, ¿cierto? Pero eso ya sobre nuestro trabajo. ¿Qué estrategias me han venido bien con este tipo de paciente? ¿Cuáles no? ¿No? Por ejemplo, si tenemos una persona que racionaliza todo, que está muy del lado del pensamiento, que todo lo intelectualiza y que tiene una grave falta de emociones, es decir, está aplanado o le cuesta mucho trabajo tocar con sus propias emociones. ¿Qué tendríamos que hacer, por ejemplo, ahí si tenemos una persona que todo lo intelectualiza, todo lo pone muy en términos racionales y que nos estamos dando cuenta que no toca con estas otras esferas, hablando de esferas emocionales, afectivas? ¿Qué podríamos hacer ahí? Tomando en cuenta lo que acabamos de ver en el punto 8 y 9. ¿Cómo trabajarían eso? ¿Qué se les ocurre? Maestra, podría ser tal vez desde la teoría humanista.
donde se rescata esta parte de la persona como tal, que la vemos como un todo, como una persona que siente, que percibe su entorno de distinta manera, y podríamos tal vez tratarlo desde esa parte, desde rescatar sus emociones, tal vez, sus sentimientos. Ujú. Sí, bueno, más que rescatar, pues tampoco somos la Madre Teresa de Calcuta, pero sí me gusta mucho la propuesta, Diana, porque sí podríamos hablar de volver a fomentar en esta persona, volver a motivar en esta persona este equilibrio que tiene perdido, evidentemente, ¿no? A ver, Montserrat Barrera, ¿qué harías tú? Mm, no sé, se me ocurriría que podríamos trabajarla igual desde la Gestalt, centrándonos en las acciones que realiza en el presente. Ajá, un poquito más elaborado, porfa. O sea, sí, pero ¿cómo? ¿Qué harías tú ya en psicoterapia con este paciente? Ay, perdón por el ruido. No importa. Ujú. No sé, le comentaba que a lo mejor como remitirnos en las actividades que elabora diariamente, Ujú. como inspeccionar, o bueno, sí, como evaluar qué actividades realiza y qué podría ir de eso encaminado a, como comentábamos en el punto 9, a una ayuda para su propio caso. Ok, ok, ajá. Sí, pero ¿cómo lo harían ya si tuvieran enfrente a una persona? Porque no le podemos hacer esta propuesta. Claro que se le tiene que informar, como ahorita vamos a ver en los últimos puntos, cuál va a ser nuestro plan de acción. La persona tiene que estar informada, pero algo que yo aprendí es que no forzosamente tenemos que decirle nuestro reporte psicológico de diagnóstico y tratamiento, porque las personas finalmente no van a estar familiarizadas con los términos con los que nosotros sí, y entonces lejos de sonar a cierto aspecto de que le pudiera provocar alivio, pues escuchar tanta onda, pues le va a causar más bien terror, ¿no? Entonces tenemos que compartirles estos reportes, pero de manera tranquila, suavecita y en palabras no tan especializadas. Entonces, regresando al tema de esta persona que todo lo intelectualiza, ¿cómo trabajarían las emociones? Otras propuestas, por favor. Ya no tanto desde las teorías. ¿Qué harían ustedes? Gracias, qué bueno que lo hacen desde las teorías, los amo cada vez más, pero ¿cómo lo harían ustedes? A ver, por ejemplo, Pues, Sería, Daniel y Moni, apuesto, ¿sí? sí, creo que sí. Bueno, Moni y luego Daniel, por favor. Ok. Se me fue la idea. Pues sería por medio como, o sea, ya le dimos como que nuestro rapport de quiénes somos como psicólogos, y de ahí sería como que entablar esta cuestión del mismo rapport, pero para generar empatía con la persona. O sea, es una persona que todo lo racionaliza y todo lo hace intelectual, desde el hecho de saber por qué quiso acudir a nosotros, si fue una recomendación o si le pasaron el número X o Y o Z, y de ahí empezar a generalizar esta empatía en la cuestión de su ser racional, y empezar a extraer como que con la misma cuestión de la entrevista que estamos haciendo al principio, las emociones que él está descartando, o sea, por qué está descartando las emociones, para también de ahí empezar nosotros a hacer nuestro plan de tratamiento, como quien dice. Ok, ok, interesante. Y ya que generaste ese rapport, esa confianza, ya sabe ahora sí que todas tus credenciales, como acabas de decir, ya digamos que ganaste cierto lugar, cierto respeto ante las posibles intelectualizaciones que esta persona que te buscó está solicitando, muy bien. Y entonces, ¿cómo empiezas a trabajar en el plano de las emociones? A ver, bien, pero vamos a escuchar ahora a Daniel, por favor.
Pues sí se me ocurre trabajarlo a mí desde la Gestalt de manera de confrontamiento un poco. Eh, preguntarle, porque bueno, de alguna manera, ¿no? Estructurar, dependiendo ya cómo tenga su historia, esta información que durante la sesión estaba dando, pues preguntarle de alguna manera qué fue lo que lo llevó a considerar más importante solo estos razonamientos lógicos y no tanto considerar las emociones, ¿no? Para ver cuáles son como su esquema prioritario, cómo tienes esas prioridades, cómo vamos a trabajar ese rasgo a partir de qué considera importante, cómo es que tiene sus significados ahí, pues trabajados, cómo tiene su esquema, y si es que a partir de esta confrontación directa, eh, pues tener estos, más bien poder identificar de manera un poquito más sólida el por qué considera que las emociones no son tan importantes. Y a partir de ahí podemos trabajar el por qué, más bien podemos trabajar o estimular esa parte de donde él no puede llegar a sentir. Eso se me ocurre. Ajá. Hablando de que, bueno, esto sea como solo un rasgo, ¿no? No sea un embotamiento afectivo, no sea depresión, no sea algo diferente, que solo sea un rasgo de su personalidad. Ajá. Ok. Bueno, entonces, de alguna forma, Moni le apuesta a la confianza, a generar esta confianza para nosotros ser capaces de detectar aquellos orígenes de ese aplanamiento emocional, ¿no? Y para Daniel sería un poco más un aspecto confrontativo, y veo que también para Ricardo, en el sentido de ubicar qué es lo que le molesta de tocar sus propias emociones. Ambos esquemas son aceptables, son muy buenos, de hecho son buenas propuestas. Sin embargo, por ejemplo, yo quiero que ustedes se pregunten o que ustedes fueran a terapia, ¿no? Y llegan y su psicoterapeuta les dice, bueno, ¿y a ti por qué no te late tocar con tus emociones? ¿Cuál creen que sería su reacción ante una pregunta así? Porque me hacen ver débil ante los demás. Ok. Tal vez Pues se no. pusiera, pues, no sé, se defendiera, ¿cómo decirlo? Se, A la defensiva, supongo. se pusiera a la defensiva porque, pues, ajá, pues algo así, pues es mi hermano. Entonces, también, por ejemplo, me ve llorar o así y se enoja. O sea, no me puede ver llorar a mí porque se enoja y me dice que soy muy débil, que debería de controlar mis emociones y así. Entonces, yo pienso que, no sé, se, de, ¿de qué? ¿Era? Defensiva. Vamos a hacerlo. Ajá, Muy sí. bien. Ujú. Sí, Valeria dice lo mismo, se pondría a la defensiva, nos baja la autoestima o algo así, pues claro, porque uno lo que está yendo a psicoterapia pues es a buscar respuestas, no confrontaciones. Ahora, muchas de las veces sí también va a ser válido que hagamos confrontaciones, por supuesto. Hay muchas terapias, sobre todo las lacanianas, que son de corte, ¿no? Y son muy confrontativas. Sin embargo, un poco también es hacer trabajo con el paciente. No le puedes preguntar algo que tú tienes que interpretar, que tú tienes que entender, que tú tienes que analizar más que interpretar, ¿sí? Porque esa es la demanda que te está haciendo tu paciente. En otras palabras, si tu paciente te está demostrando que le cuesta mucho trabajo tocar con esas emociones, pues lo que podemos hacer entonces es hacer una serie de ejercicios que lo obliguen discretamente, que lo lleven, que le faciliten este camino hacia esas emociones. ¿Cómo sería? Trabajando esquema corporal. Oye, ¿y tú qué sentiste en ese momento cuando te cortó tu novia? No, pues me sentí súper triste, abatido, bien cansado, me desesperaba, ¿no? Sí, bueno, ok, muy bien. ¿Y qué sentías cuando tenías esta tristeza? ¿Dónde te dio? ¿Qué parte del cuerpo te atacó? Ujú. Y cuando le estamos preguntando qué parte del cuerpo te atacó, estamos tocando entonces la esfera de lo fisiológico, de lo afectivo y por ende de lo emocional, ¿cierto? Y no le estamos preguntando directamente, oye, ¿y tú por qué estás aplanado emocionalmente? ¿Sí? Porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Más o menos. Daniel, ¿ibas a decir algo? Y Diana Laura también iba a decir algo. Y, bueno, maestra, yo estaba pensando, o no sé, con este caso hipotético, que tal vez él sea así de, bueno, de esa manera que no puede expresar sus emociones y que todo lo esté intelectualizando,
tal vez porque de pequeño, no sé, en caso de que sea, no sé, su papá, que siempre lo haya, no sé, educado de esa manera, que no pudiera expresarse o tal cosa, y entonces nosotros haríamos la función padre, podría ser, o en caso de que fuera mamá, haríamos función madre. No sé, es como una duda. Sí, correcto. Normalmente cuando, por ejemplo, si tu paciente te remite, no, es que mi papá era tremendo y bueno, de entrada pues no me dejaba jugar con muñecas. Y pues yo si me veía llorando, bueno, me daba la tunda de aquellas y me decía que era yo un cobarde. Estoy exagerando porque probablemente no sería la figura tan exacerbada, pero en caso de que sí, pues entonces tú ahí tendrías que hacer no función madre, sino función padre, pero desde la función padre positivo. ¿Para qué? Para que pudieras mostrarle que al salir al mundo, él también puede ser vulnerable. Muchas de las veces nosotros pensamos que mostrarnos vulnerables es ser cobardes, es ser débiles, ¿cierto? Pero yo personalmente creo que cuando por fin mis pacientes se abren y me empiezan a mostrar, o mis alumnos, o mis amigos, o mis familiares, o yo misma, empezamos a demostrar esta vulnerabilidad, entonces es cuando yo empiezo a ver el lado humano de las personas, más allá de una debilidad, más allá de... Más me daría miedo un psicópata, pues, que está instalado en nunca sentir miedo, que no tiene ni la capacidad de tener estas emociones, de no tiene la capacidad tampoco de manejarse en el mismo mundo simbólico que nosotros, ¿sí? Entonces llévense esa reflexión, porque muchas veces nos da miedo, nos da pena mostrarnos vulnerables y esperamos a que la olla express reviente con todos los frijolitos, ¿no? Bueno, dice Aileen también por acá, podría ser desde el cognitivo conductual y reestructurarle sus esquemas mentales. Nos vamos con todo, Aileen. Muy bien, eso yo lo agarraría, por ejemplo, si fuera una cuestión de una actitud que ya le estuviera generando una disfuncionalidad social. Una persona que, por ejemplo, creo que Milton decía por ahí, no, Ricardo decía una persona que todo el tiempo necesita ser alabada, ¿no? O que cuando no está siendo el foco de atención, entonces empieza con actitudes violentas, ¿no? Generalmente, pues este tipo de personas es muy rechazada socialmente y termina por ser alejado de todos sus radios de acción social. Es decir, ya no está funcionando en la sociedad, ¿cierto? Entonces ahí sí el esquema cognitivo-conductual para tratar de reestructurar sus esquemas mentales, muy bien Aileen, también podría funcionarnos, ¿no? El ejemplo que siempre ponemos es alguien con adicciones, que ya no puede controlar estas adicciones, que lejos de poder disfrutar de un momento recreativo ya siempre está lastimando su propia psique, su propio cuerpo, y son tendencias autodestructivas que lo están llevando a ser completamente disfuncional en la sociedad, ¿sí? Bueno, hipnosis, dice también Aileen, esa es maravillosa, pero no es la hipnosis que conocemos del pendulito, ¿no? Es más una narración guiada, ¿saben? Estos ejercicios que seguramente los han hecho con otros profes y en algún momento para el cierre del curso en general, de toda la licenciatura, los harán conmigo. Ya sabes, ¿no? Estos ejercicios de, a ver, cierra tus ojos, visualízate enfrente de tu propia persona, entonces volteas y del lado izquierdo está tu pasado, volteas hacia acá del lado derecho y está tu futuro. En primera, estás haciendo que utilice ambas partes de su cerebrito. ¿Cómo vas a hacer que toque con lo emocional? O si fuera el caso contrario, ¿cómo vas a dejar que, más bien, cómo vas a permitir que la persona deje un poquito de lado esas emociones y empiece a dejar, por ejemplo, una victimización emocional que ya se convirtió en una codependencia, ¿no? Con el dolor, ¿sí? Hay muchas estrategias de la hipnosis que también nos van a servir, pero más bien entendidas como narraciones imaginativas, guiadas, y en medida de que ustedes se pongan creativos, porque muchas veces cuando salgan de la carrera van a decir, ah, sí, yo ahora puedo hacer todo esto con todas estas técnicas, pero lo que poco nos vamos a atrever a hacer es tratar a la persona con nuestra propia imaginación, interpretar, analizar y conectarnos con su inconsciente, que es lo que se busca en cualquier, bueno, salvo los conductistas, ¿no? Lo que buscamos es un diálogo, ¿no? Con estas cuestiones no dichas. No todas las escuelas lo llaman inconsciente, pero hablamos de aquello que no está tan evidente, que está para la persona, dirían los humanistas,
o más la psicología analítica de Carl Gustav Jung en la sombra, que es todo eso que queremos no mostrarle a las personas, ¿cierto? Pero que en medida de que no lo vamos mostrando, ustedes ahorita son jóvenes, pero si todo eso que traen en la sombra no lo muestran jamás, y remitiéndome al humanismo, pues jamás van a estar en la autorrealización, porque nada más van a estar trabajando en pos de lo que los demás quieren de ustedes, no en lo que ustedes quieren de ustedes. Entonces la persona tiene que traer hacia arriba, esto que está en la sombra, que está aventado a la sombra, tiene que emerger. Si fuera psicoanálisis clásico, entonces aquellos contenidos reprimidos que están enfermando psíquicamente a la persona tienen que emerger, ¿cierto? ¿Cómo? Y ahí es donde se tienen que poner creativos y creativas, ¿sale? Bueno, dice Milton, y es feo porque todo lo ven por medio de parte racional. Y no es bueno porque incluso no se puede hablar con personas y creen que nadie los merece. Sí, te había dicho ya el caso del narcisismo, ¿no? Había hablado por ahí Ricardo. Muy bien. También sería preguntar, ¿a qué se dedica y qué hace día a día para relacionarlo? Sí, bueno, estas son estrategias o preguntas que evidentemente a lo mejor ustedes las han hecho ahorita sin motivos de diagnóstico en sus entrevistas, ¿no? Cuando hacen trabajos, ya sea para metodología o las diversas asignaturas que ustedes llevan, pues seguramente han tenido que hacer estas preguntas, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te llevas con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos hoy? Y para lo que no estamos preparados es para cuando nos responden, no, pues no tengo familia. La verdad es que a mí me abandonaron desde hace mucho y pues yo me las aviento yo solo, ¿no? Y entonces ahí se nos acaba la creatividad, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a confrontar, no a confrontar, más bien a enfrentar estas cuestiones que evidentemente en el sentido de la contra y la transferencia nos van a hacer ruido, ¿sí? Entonces es una invitación a que empiecen a ponerse creativas y creativos, imaginativos, innovadores, ¿sí? En sus formas de hacer terapia. Claro, agarrándonos de todo lo que las escuelas, al menos, o los paradigmas psicológicos ya nos enseñaron, y cómo voy a hacer yo una forma de terapia, así como están haciendo ustedes la construcción de sus propios ítems o de sus propias preguntas de investigación o todos aquello relacionado a cómo recogen la información, ¿sí? Pues también tiene que tener en cuenta esta parte imaginativa. ¿Me explico, grupo? ¿O ya los perdí gachamente? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, bien. Bueno, ¿alguna duda de estos puntos, de lo que tenemos que tomar en cuenta para poder hacer evaluaciones psicológicas amplias y profundas hasta acá? ¿No? ¿Seguros? Bueno, el punto número 10 habla de cuáles son las expectativas respecto a la consulta, es decir, realismo y límites. Dice actitud, motivación y disposición a implicarse personalmente en un trabajo. ¿Qué espera de la consulta? ¿Qué fantasías, ideas preconcebidas y qué resultado espera en el mejor o en el peor de los casos? Uno de los primeros puntos ya habíamos hablado que hay que establecer expectativas realistas, ¿cierto? Bueno, este punto, digamos que cuando uno ya empieza a llevar, por decir algo, 6, 7 consultas con la misma persona, tenemos que hacer un reencuadre. Al principio, estas expectativas van a estar un poquito quizá desbordadas o minimizadas. No, pues yo no espero nada, pues me trajeron mis papás, un adolescente, ¿no? Yo ni siquiera quería venir, la verdad es que me da lo mismo, pues me da igual y pues ni siquiera tengo expectativas, ¿no? Una expectativa así mínima, aplanada, casi que inexistente, ¿no? Y puede estar el otro extremo, ¿no? Pues yo de acá voy a salir súper triunfador, ganando millones de pesos, haciendo lo que exactamente a mí me gusta y pues entonces también tienes, no, pues yo no soy coach de vida, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Cuáles son las expectativas entonces después en este reencuadre? Cuando ya llevamos, insisto, 6, 7, 10, las terapias o las sesiones que te tome a ti, darte cuenta de que estas expectativas están cambiando. Entonces haces un reencuadre con este adolescente que era odioso al principio, ¿no? Le vuelves a preguntar, oye, bueno, y después de estas sesiones, ¿cómo te has sentido?
¿Cómo va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el trabajo que estamos haciendo tú y yo? ¿Te sientes cómodo? ¿Te ha gustado? ¿Qué esperas de esta terapia? ¿Sí? Tendrás mucha suerte y serás un gran psicoterapeuta si para la 10ª te dice, bueno, pues ya se me antoja más como conocerme un poco más a mí mismo, ya no me cuesta tanto trabajo levantar mis zapatos que antes dejaba en la sala, ya estás haciendo ahí cognitivo-conductual, por cierto, Aileen. También ya no me cuesta tanto trabajo tolerar que mi mamá, aunque yo tengo ya 17 años y todavía se le ocurre tratarme como a un niño, ya lo tolero más, ya no me enojo tanto, ya veo que ella también tiene pues su vida, sus propias crisis, sus emociones. Sí, está padre, me interesa, sí quiero seguir un rato. Te aplaudes a ti mismo, ¿me explico? Suerte, porque entonces ahí ya, bueno, suerte no, buen trabajo, ¿no? Porque ahí entonces ya sus expectativas están mucho más realistas y dentro de los límites de la posibilidad de un trabajo psicoterapéutico. ¿Cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, el punto número 11 dice, ¿cuáles son los objetivos planteables para la terapia? Es decir, la definición operativa de los objetivos. Dice, no todos los problemas tienen que ser objeto de terapia. Tienen que ser objetos limitados y realistas. La formulación en términos operativos tiene que ser también consensuada para ver después si han sido o no alcanzados y en qué medida. Cualquier persona que llegue a tu espacio psicoterapéutico tendrá una demanda. Por muy escondida que la traiga, la trae. Tú tienes que ser capaz de analizarla, no solo de interpretarla, más bien de analizarla. Alejémonos un poco de estas escuelas tradicionalistas de solo interpretar. Si algo le aplaudo al humanismo es que justamente la crítica que le hacen al psicoanálisis, yo siendo amante del psicoanálisis, ¿no? Me encanta esta crítica que le hacen, bueno, pero es que también hay que saber qué es lo que te está pidiendo tu paciente, ¿no? Y de suerte más adelante podrás trabajar dichos orígenes. Pero primero que nada hay que atender la demanda, ¿cierto? Si te llega un paciente, que ya lo hemos usado este ejemplo varias veces, pero se los pongo porque es algo que se les va a presentar mucho a aquellos que vayan a clínica, con una ansiedad desbordada que no tienen ni idea de por dónde empezó, pero que ya está afectando todas las áreas o esferas de la vida. Entonces ustedes tienen que, a ver, ¿qué es lo primero que harían con este paciente? ¿Preguntarle cómo se lleva con sus papás? ¿O qué haríamos? ¿Qué haríamos? A ver, por ejemplo, Teresa, ¿tú qué harías? ¿Cómo era que el paciente sufre de ansiedad, verdad? Pues es que no podría preguntarle cómo dice usted de que cómo se lleva con sus papás, sino ahí iría de a qué se dedica o qué es lo que hace en su día a día, según yo, para de ahí investigar más o menos a qué se debe esa ansiedad. Bueno, eso es lo que empezaría yo preguntándole. ¿Y no crees que esto le generaría un poco más de ansiedad? Dice Monserrat por acá, hacer contención emocional. Excelente, sí. Muy bien, Monserrat. ¿Y cómo harías esa contención emocional? Digo, Teresa tenía sentido lo que decía, ¿no? Pero ¿cómo trabajas en la inmediatez? Una cuestión de ansiedad no es algo sencillo de sentir, ¿cierto? Nada, y menos un ataque de pánico o un mismo ataque de ansiedad. No son cuestiones que fisiológicamente uno quiera sentir. Y, sí, ahorita se me pasa como un dolor de cabeza. Pues claro que no. Entonces, si llega a tu consultorio alguien desbordado en estas emociones y tú le dices, bueno, ¿y qué es lo que haces todos los días? Bueno, de alguna forma te va a servir, Teresa, porque lo vas a traer, como dice por acá, al aquí y a la hora. Ok, lo vas a hacer pensar en otras cosas, lo vas a alejar un poco de esta ansiedad, ajá, pero también tendrías que complementarlo quizá con ejercicios de respiración, Sí. ¿no? Sería Sí, muy... de hecho,
bueno, ahí va, yo trabajé con mi compañera Silvina y Ujú. estábamos tratando más o menos un caso así de que mi compañera su hermanito se había metido en, no me acuerdo en qué era, el chiste es que estaba muy mal el niño y ella estaba muy, muy ansiosa. Entonces lo que hicimos en esa entrevista fue preguntarle de cómo estaba, pero más que nada cómo se encontraba ella, porque se supone que estaba muy ansiosa. Y en ese trabajo igual hice unos ejercicios que había mencionado la maestra Cristina para que se comenzara a relajar, porque si veía el hermanito que ella estaba ansiosa, pues también le iba a provocar ansiedad al niño, ¿no? Y se iba a preocupar más el niño, no sé, por ella que por él mismo. Entonces sería igual trabajarlo, así como ya dijeron mis compañeros, del aquí y el ahora, y aparte ya después indagar un poquito más, o ya no sé. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, ya ándale, eso está mucho más complementadito, muy bien. Bueno, y entonces acá, regresando al punto de nuestra guía, es importante, ¿sí? Que todo objeto que se traiga por parte del paciente sea trabajado en la medida que el paciente también lo quiere trabajar. Si en ese momento, en este mismo ejemplo, el paciente quiere trabajar sus ataques de ansiedad, entonces le vas a dar elementos para que él pueda empezar a fortalecerse, aunque tú no estés presente o aunque nadie esté presente, que él o ella de manera individual, íntima, autónoma, pueda relajarse y dejar atrás estos estados ansiosos, desbordados, y empezar a trabajar, a tocar con sus verdaderos conflictos. Entonces ahí, pues la definición operativa es, bueno, primero que nada vamos a trabajar con tu ansiedad, ¿sale? Los términos operativos de los que habla este punto tienen que ser entonces consensuados. ¿Te parece bien si primero trabajamos tu ansiedad y después ya cuando estés un poquito más tranquilo o tranquila, que ya empieces a tú mismo contener esta ansiedad, podemos empezar a trabajar todos los orígenes de dicha ansiedad? Porque si nos queremos ir a los orígenes luego, luego, pues no lo vamos a poder lograr, ¿cierto? La persona, la ansiedad tiene la cualidad de ser también una gran coraza, una especie de defensa máxima. Ajá. Entonces, pues evidentemente hay que darle la vuelta, no podemos entrarle directamente. Pero lo que sí tenemos que hacer es hablar de estos objetos que son, dice por acá, limitados y realistas. Yo no puedo hoy quitarte para siempre los ataques de ansiedad, pero sí puedo darte técnicas para que tú los trabajes. Y también lo que puedo hacer en términos operativos es empezar a encontrar los orígenes de dichos ataques de ansiedad. Pero primero vamos a necesitar que seas capaz de controlarlos, ¿cierto? Bueno, y ahí si el paciente te dice, va, me gusta el plan de acción, le entro, bien. Y no tuviste que usar técnicas ni siquiera cognitivo-conductuales, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, ok. Punto número 12 dice, ¿cuáles son los medios de los que podemos valernos para conseguir cada uno de dichos objetivos de los que venimos hablando? Y para ello hay que tomar en cuenta los factores terapéuticos, las estrategias y las técnicas, que es prácticamente lo que les acabo de decir. Dentro de este cúmulo de estrategias, pues podemos escoger técnicas psicoterapéuticas que son miles de, bueno, muchísimos, ¿no? Son muchísimos los enfoques de los cuales podemos agarrarnos para, o metodologías de los cuales podemos agarrarnos para hacer uno u otro tipo de psicoterapia. El número es inmenso, ¿cierto? Por ejemplo, podemos trabajar lo familiar desde sistémica o podemos hacer algún acting out, ponerlo en práctica con psicodrama. Podemos también trabajar bloqueos energéticos con la bioenergética. Podemos ir al origen de conflictos una vez que ya estén superadas las cuestiones fisiológicas básicas y nos vamos a psicodinamia, que es psicoanálisis, ¿cierto? También podemos hacer algo que, bueno, sirve para ciertas cuestiones en específico, un contrato de contingencias. ¿Cuál es la escuela o paradigma psicológico que trabaja con contingencias? Quien lo diga, puntito. Diana Laura, si lo sabes, dales chance a ver si alguien más lo adivina. ¿Cuál es el paradigma que trabaja con contingencias?
social. ¿Conductual? Sí, pero ya lo buscaron en Google, pero muy bien, Alison, es el conductual, exacto. Entonces, un contrato de contingencias, pues es una especie de lo que dice su nombre, un contrato en el cual tú vas a, de manera consensuada, plantearle ciertos objetivos a tu paciente para trabajar conductas o actitudes, sea actitudinal o conductual, que lo estén afectando en el desarrollo de su propia persona. Por ejemplo, nos remitimos a este ejemplo de la persona narcisista, que todo quiere que le sirvan, que le hagan, que él es perfecto, perfecta, en fin, muchas otras cualidades que ya le están afectando. Entonces haces un contrato, a ver, sabemos que estas son las actitudes que te están afectando, ¿cómo los vamos a trabajar? Ahora, este contrato de contingencias lo que demanda es que al final, si es que se logran los objetivos, exista una recompensa. Y una vez más, aun cuando sea bajo el esquema cognitivo, en este caso más bien conductual, pues también tenemos que ponernos creativos. ¿Cuál podría ser una recompensa? ¿Cómo le puedes plantear una recompensa a la persona? ¿Qué le puedes decir? Bueno, y entonces si logras estos objetivos, la recompensa será ¿qué? ¿Qué le propondrían? Probablemente que ya no tenga eventos de ansiedad tan recurrentes. Si nos vamos al caso de lo de ansiedad, ok, sí. Y si estamos con esta persona que está empezando a ser disfuncional socialmente, ¿qué recompensa podría obtener si cambia dichas actitudes? Va a tener amigos. Qué bonito, exactamente, va a tener aceptación, ¿no? Y no rechazo. Compañía. Compañía. Entonces hay que reestructurar todos esos valores a través del cambio conductual, en el caso del contrato, de las contingencias, que es uno de los paradigmas que podemos usar también, por ejemplo, en adicciones, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Bueno. Ay, a ver, déjenme encontrar el punto número 13. Acá está. Bueno, ok. ¿Qué pronóstico o qué curso de la terapia prevemos? Este punto suele dejarse muy de lado, sobre todo en psicoterapeutas que van comenzando. No lo toman muy en cuenta porque es bastante difícil hacer un pronóstico de lo que puede o no cumplirse como objetivos, como parte de los objetivos de tu psicoterapia. Es difícil prever si verdaderamente van a funcionar o no tus estrategias, porque quizá, insisto, cuando estás empezando, pues muchas de esas veces no las has llevado a cabo, solo las viste en el libro, ¿no? Y te toca ahora. Y esto aplica no solamente para pacientes, aplica también para aquellos que vayan a organizacional, ¿no? Que parece que es como la antítesis de la clínica, no lo crean, no lo es, ¿no? Y también tienes que ver el pronóstico de las estrategias que vas a ocupar para que los empleados de la empresa, donde tú también, por cierto, eres un empleado, pero eres el empleado que tiene que hacer que se sientan motivados, que se sientan inspirados, que trabajen de manera más productiva, que se sientan recompensados, que se sientan integrados, que dejen de ver a la empresa como un ente externo y que se pongan en términos coloquiales, pues que se pongan la camiseta, para que tengas empleados felices y productivos. Bueno, pues esto también aplica, porque ahí tienes que ver, hacer un pronóstico de cómo va a ir el curso de tu propia terapia. Claro, en organizacional sería de tu propia estrategia, no tu terapia, pero pues es prácticamente, ¿verdad? Lo mismo, simplemente en psicoterapia lo vas a trabajar de manera individual y vas a atender los conflictos subyacentes a la persona, y en organizacional lo que vas a hacer es trabajar el conflicto grupal. Y aquí es donde toda la psicología social que ustedes a veces la dan un poco por alto, bueno, pues yo les recomiendo, por ejemplo, volverse a echar un clavado con Pichon Rivière, primero que nada. ¿Sale? Porque ahí vamos a ubicar todos los papeles, los roles, pues que se tienen en una institución, y ya por ende vamos a poder hacer estrategias de trabajo
que nos funcionen mucho mejor a nivel operativo, tratándose de psicología industrial o, ¿cómo es? Organizacional, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, hacer estos pronósticos es necesario. Compartirlos también. No le vas a decir a tu paciente, mira, te voy a aplicar estas cosas y entonces en 6 meses vas a estar cambiadísimo, porque entonces no hay peor mentiroso que el que promete muchas cosas, ¿no? No estamos prometiendo, estamos compartiéndole a nuestro paciente o a los empleados de la empresa que manejamos, les estamos compartiendo nuestro plan, nuestras estrategias para que la situación sea individual o grupal mejore. Y bueno, evidentemente al tiempo transcurrido, pues también podemos hacer un reencuadre, como les decía hace ratito, de qué estrategias me han funcionado mejor, cuáles de plano mi paciente no aceptó o el grupo no aceptó, ¿sí? Y agarrarme de ello y decir, estas me funcionaron mucho mejor. ¿Cómo puedo aplicarlas para que ahora sigan siendo funcionales para seguir trabajando otro tipo de conflictos? ¿Más o menos queda claro? Sí. ¿Segurísimos? Bueno, pronóstico, ¿no? Ese es el punto número 13. Ahora vamos a trabajar el que no encuentro desde hace ratito. ¿Dónde está? A ver, espérenme. Bueno, seguro no hay dudas. En lo que encuentro este puntito, ¿no? Bueno, el punto número 14. Ya se nos acabó la clase. Bueno, y como es el más largo, el 14 y el 15, los vamos a ver el día jueves y con eso cerramos esta guía. Por favor, no dejen de hacer la lectura porque ahora sí ya vamos a trabajar todos de manera grupal. Bueno, lo hemos estado haciendo, pero más que nunca vamos a construir la clase. ¿Vale? Entonces nos vemos el día, ¿qué día es hoy? ¿Jueves? ¿Sale? Jueves. Bueno, cualquier duda, pues no se preocupen porque esta guía obviamente se las voy a mandar por escrito, pero me interesaba que primero reflexionáramos al respecto, ¿va? Bueno. Vale, muchas gracias. Gracias, maestra. Cuídense, bonita tarde. Maestra. Sí, Disfrute su martes. gracias. Lo intentaré. Un martes muy ocupado, pero sí. Maestra, ¿me regala un minuto? Sí, claro. Hasta luego, maestra. Adiós. No pase lista, Natalie, ya ni modo, se me olvidó por hoy. Pero aquí tengo las Sí, capturas de gracias. pantalla, no te preocupes. Maestra, ahorita que tenga minuto con mi compañera Andra, ¿me podría regalar tiempo después? Sí, claro. Nada más vamos a... ¿Me salgo para que esté con ella y vuelvo a entrar o...? No, nada más déjame que se salgan los demás. Vamos a ir pausando la grabación. Finalizamos la clase. Espérame, ¿eh?